¿Qué pasaría si descubrieras que la mayor prisión que existe no está hecha de barrotes, sino de pensamientos? ¿Qué ocurriría si entendieras que el miedo que sientes no proviene de amenazas externas, sino de una mente indisciplinada que te juega en contra? Los antiguos monjes Shaolin, guardianes de un conocimiento milenario que mezcla la fuerza del cuerpo con la sabiduría del espíritu, revelaron un secreto que hoy pocos recuerdan. La verdadera batalla no se libra contra enemigos de carne y hueso, sino contra los fantasmas invisibles de la mente. Miedo, ansiedad, dudas, inseguridades, todas son sombras que nacen dentro, pero que pueden oscurecer toda nuestra existencia si no aprendemos a controlarlas. Imagina por un momento a un joven discípulo de Shaolin. Su cuerpo tiembla tras horas de entrenamiento estático. Sus músculos claman por descanso y su respiración se agita. En ese instante, no es su cuerpo el que se rinde primero, sino su mente, que le susurra: «Ya basta, no puedes más, ríndete». Es ahí donde comienza el verdadero combate. El maestro, con voz firme, le recuerda: «El cuerpo obedece, pero es la mente la que decide». Lo fascinante es que esta enseñanza no está reservada para monjes que viven en templos apartados de la civilización. Este conocimiento es una llave para todos nosotros, porque cada día enfrentamos pequeñas batallas invisibles. Levantarnos cuando la cama nos atrapa, tomar decisiones bajo la presión del miedo, mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece temblar. El secreto Shaolin reside en comprender que la mente no es un enemigo, pero sí una fuerza salvaje que debe entrenarse como se entrena a un tigre, con paciencia, con disciplina y con respeto. Y cuando la mente se disciplina, el miedo se disuelve como una sombra ante la luz. En este vídeo, exploraremos las enseñanzas ocultas de los maestros Shaolin sobre cómo dominar la mente y superar el miedo. Revelaremos por qué la respiración es el puente que conecta lo invisible con lo visible, cómo la disciplina física fortalece la voluntad y cómo una mente entrenada puede liberarte de la ansiedad, la duda y la preocupación constante. Prepárate para descubrir que los secretos de los Shaolin no son simples ejercicios de artes marciales, sino fórmulas espirituales que pueden transformar tu vida cotidiana. Lo que aprenderás aquí es una invitación a mirar hacia adentro, a enfrentarte a tu mente y a descubrir que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la claridad interior que te permite vivir sin miedo. Porque, como revelan los maestros, cuando controlas tu mente, controlas tu destino. El templo Shaolin no es solamente una escuela de artes marciales, sino un crisol donde cuerpo, mente y espíritu se funden en una disciplina única. Su origen se remonta a hace más de 1500 años, cuando monjes budistas que buscaban trascender el sufrimiento descubrieron que el camino hacia la iluminación no podía separarse del cuidado y dominio del cuerpo. Así nació la legendaria fusión entre la filosofía budista y las artes marciales. En sus muros de piedra, desgastados por el tiempo, se forjaron técnicas que hoy son admiradas en todo el mundo. Pero lo que muchos no comprenden es que cada golpe, cada postura y cada respiración no eran simples ejercicios de defensa, sino herramientas para educar a la mente. Los maestros entendieron que el miedo, esa emoción que paraliza y nubla el juicio, era el mayor enemigo del buscador espiritual. El miedo, según la visión Shaolin, no es un demonio externo, sino una distorsión de la mente. Cuando creemos en la ilusión del peligro antes de que éste ocurra, generamos cadenas invisibles que limitan nuestras acciones. En cambio, al entrenar la mente para estar en el presente, el miedo se desvanece, porque el momento presente rara vez es tan amenazante como la mente lo imagina. En las tradiciones orientales se hablaba del mono loco interior, la mente inquieta, saltando de rama en rama, creando ruido y distracción. Los Shaolin aprendieron a domesticar ese mono a través de la respiración consciente, la meditación y la repetición disciplinada de ejercicios físicos. Al dominar la mente, descubrían que el miedo era solo una sombra proyectada por pensamientos incontrolados.
Históricamente, los Shaolin también enfrentaron pruebas externas, invasiones, guerras, persecuciones, y sin embargo, la fortaleza de su práctica los mantuvo firmes. No se trataba solo de músculos entrenados, sino de mentes templadas como acero en el fuego del silencio. La filosofía que los guiaba estaba impregnada de la enseñanza budista. Todo es impermanente. El sufrimiento nace del apego, y la mente entrenada puede liberarse incluso en medio de la adversidad. Así, el templo se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual y física. No era un lugar para escapar del mundo, sino para enfrentarlo desde otro nivel de consciencia. Cada golpe de puño era un recordatorio de que la fuerza interior vence al miedo, y cada meditación en quietud era una demostración de que la mente puede volverse clara como un lago sereno, incluso en medio del caos. El contexto Shaolin nos enseña que controlar la mente y superar el miedo no es un lujo reservado a unos pocos iluminados, sino un camino accesible para todo aquel dispuesto a entrenar su ser completo. Sus enseñanzas filosóficas nos revelan que la libertad no depende de circunstancias externas, sino de la capacidad de mirar hacia adentro y domesticar la fuerza más poderosa, la mente humana. Para comprender cómo los maestros Shaolin enseñaban a controlar la mente y superar el miedo, debemos sumergirnos en las bases de su entrenamiento interno. No basta con observar los movimientos de sus cuerpos. Hay que descifrar la filosofía escondida detrás de cada respiración, cada postura y cada silencio. El primer pilar del dominio mental Shaolin es la respiración. Puede parecer algo trivial, porque todos respiramos, pero los monjes entendían que el modo en que inhalamos y exhalamos determina el estado de nuestra mente. Imagina la respiración como el timón de un barco. Si se agita el mar de tus pensamientos, la respiración se vuelve corta, rápida, irregular. En ese estado, el miedo crece como un huracán. Pero si controlas la respiración, el barco se estabiliza, la tormenta se calma y el miedo pierde fuerza. Los Shaolin practicaban técnicas de respiración profunda y consciente para enraizarse en el presente. Al hacerlo, entrenaban a su cuerpo a permanecer relajado incluso en momentos de tensión, y a su mente a no dejarse arrastrar por la ansiedad del futuro o los fantasmas del pasado. El segundo pilar es el cuerpo. A través de movimientos disciplinados, posiciones firmes y repeticiones incansables, los monjes comprendían que cada postura era una declaración de la mente. Un cuerpo encorvado refleja una mente rendida. Un cuerpo erguido y estable refleja una mente centrada. El entrenamiento físico no era para presumir fuerza, sino para esculpir disciplina interior. Los ejercicios de resistencia, donde se mantenían posturas por horas o soportaban golpes sin pestañear, no eran pruebas de dolor físico, sino laboratorios donde se templaba la voluntad. Al superar los límites corporales, los monjes Shaolin descubrían una verdad universal. El miedo nace en la mente antes que en el cuerpo. Si la mente resiste, el cuerpo obedece. El tercer pilar era la meditación. Para los Shaolin, la mente sin entrenar era como un mono salvaje, inquieto, siempre saltando de un pensamiento a otro. Ese caos mental alimentaba el miedo. La práctica meditativa buscaba calmar ese mono, no reprimiéndolo, sino observándolo hasta que se cansara de brincar. Al centrarse en un punto, en un mantra o en la respiración, el monje entrenaba a su mente para permanecer estable incluso en medio del ruido. Con el tiempo, esta estabilidad se traducía en una claridad que permitía tomar decisiones sin ceder al pánico. La mente entrenada dejaba de ser víctima del miedo y se convertía en su observadora. Paradójicamente, los Shaolin no buscaban eliminar el miedo, sino aprender de él. El miedo era visto como una puerta hacia la superación. Cada vez que un discípulo sentía miedo, el maestro le recordaba: observa al miedo, no lo rechaces, es el espejo de tus límites. Enfrentar el miedo no era huir ni negarlo, sino caminar hacia él con la conciencia clara. Si un monje tenía miedo al dolor físico, se entrenaba en ejercicios que lo ponían frente a esa sensación
hasta que descubría que era soportable. Si temía al fracaso, se le encomendaban tareas imposibles para que comprendiera que incluso el fracaso trae lecciones valiosas. Así, el miedo dejaba de ser un enemigo y se convertía en un maestro silencioso que revelaba dónde la mente aún debía fortalecerse. Finalmente, los Shaolin enseñaban que el miedo solo puede existir cuando la mente se proyecta hacia un futuro incierto. En el presente, en el instante exacto de la respiración y el movimiento, no hay lugar para el miedo. Por eso, toda su práctica estaba diseñada para anclar al discípulo en el ahora, desde los golpes precisos en combate hasta la quietud de la meditación. El presente era el refugio donde el miedo no podía penetrar. Hasta aquí hemos visto cómo los maestros Shaolin cultivaban el dominio de la mente a través de la respiración, la disciplina física y la meditación. Pero su sabiduría no se detenía en la teoría. Ellos comprendieron que el miedo, lejos de ser un obstáculo, podía convertirse en una fuente de poder interno si se lo utilizaba correctamente. El miedo genera una poderosa descarga de energía en el cuerpo. El corazón late más rápido, la respiración se agita, los músculos se tensan. Para la mayoría, estos síntomas son un tormento que paraliza. Para los Shaolin, eran señales de energía disponible, lista para canalizarse hacia la acción. En lugar de luchar contra el miedo, lo acogían, lo observaban, respiraban con él y lo convertían en combustible. El miedo que a otros encogía, a ellos los volvía más despiertos, más atentos, más presentes. Esa alquimia interna, transformar la ansiedad en enfoque, es uno de los secretos más poderosos de su tradición. Otro aspecto clave era la disciplina férrea. Los monjes sabían que la mente tiende a dispersarse cuando se enfrenta a lo desconocido. Por eso repetían movimientos hasta la perfección, una y otra vez, hasta que el cuerpo reaccionaba de forma automática, incluso en momentos de peligro. El miedo se alimenta de la incertidumbre. La disciplina elimina esa incertidumbre al grabar en la memoria corporal respuestas claras y firmes. Así, mientras otros titubeaban, los Shaolin actuaban con serenidad. Curiosamente, los Shaolin también enseñaban que la forma más profunda de superar el miedo es no aferrarse a la vida misma. No se trata de un deseo de morir, sino de reconocer la impermanencia de todo. Cuando comprendes que la vida y la muerte son parte del mismo río, el miedo a perder se disuelve. Un monje entrenado podía enfrentar un combate sin temer por su vida, porque había aceptado que la vida no le pertenecía. Era un préstamo momentáneo de la existencia, y en ese desapego encontraba una libertad que desarmaba incluso al enemigo más feroz. Finalmente, los Shaolin entendían que aquel que conquista su miedo se vuelve compasivo. ¿Por qué? Porque quien ha visto de cerca sus propios demonios, reconoce los demonios de los demás y deja de juzgarlos. El guerrero Shaolin no lucha por odio, sino por equilibrio. Su victoria más grande no es derrotar al adversario, sino transformarse a sí mismo. El miedo, entonces, no era un obstáculo que había que erradicar, sino un maestro que mostraba dónde mirar, un espejo que revelaba los puntos débiles de la mente. Y al integrarlo, los monjes alcanzaban una claridad que iba más allá de la fuerza física, alcanzaban la libertad interior. El templo Shaolin puede parecer muy lejano, un mundo de monjes vestidos de naranja que dedican su vida al entrenamiento espiritual y físico. Sin embargo, sus enseñanzas sobre el control de la mente y la superación del miedo están al alcance de cualquiera, incluso en la rutina moderna de una gran ciudad o en la sencillez de un hogar. La clave está en transformar la filosofía en prácticas concretas. Primera práctica: respira antes de reaccionar. Cuando el miedo o la ansiedad aparezcan, detente. No intentes luchar contra la emoción ni negarla. En su lugar, toma 3 respiraciones profundas y lentas, sintiendo cómo el aire entra y sale. Este simple gesto es como la puerta de entrada al estado Shaolin.
La respiración te ancla en el presente y debilita al miedo, que siempre vive en el futuro. Segunda práctica. Fortalece tu cuerpo para templar tu mente. No necesitas entrenar como un monje, pero sí puedes integrar rutinas físicas que fortalezcan la voluntad. El ejercicio disciplinado, sea yoga, artes marciales, correr o simplemente caminar con firmeza cada día, envía un mensaje claro a tu mente. Soy capaz de superar la resistencia interna. Cada gota de sudor es un recordatorio de que eres más fuerte de lo que crees. Tercera práctica. Observa al mono loco. La mente dispersa siempre alimenta el miedo. Practica la observación de tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo. No intentes detenerlos, simplemente míralos pasar. Al hacerlo, descubrirás que no eres tus pensamientos. Y esa separación te dará la fuerza para no creer en todos los escenarios catastróficos que la mente imagina. Cuarta práctica. Redefine tu relación con el miedo. Cada vez que aparezca el miedo, en lugar de preguntarte ¿cómo lo elimino?, pregúntate ¿qué quiere enseñarme? Puede que el miedo a hablar en público te muestre que necesitas confianza en tu voz, que el miedo a fracasar te recuerde el valor de intentarlo, que el miedo a perder te enseñe a desapegarte. Conviértelo en maestro en lugar de enemigo. Quinta práctica. Crea rituales de disciplina. La mente se fortalece con la repetición. Diseña pequeños rituales diarios que afiancen tu centro. Meditar 5 minutos. Escribir tus pensamientos al despertar. Practicar una postura de firmeza. Repetir un mantra. No importa qué elijas, lo importante es que lo hagas con constancia, porque la disciplina es el fuego que moldea la voluntad. Sexta práctica. Abraza la impermanencia. Recuerda la enseñanza más profunda. Nada permanece. Cuando entiendes que todo, el miedo, el dolor, incluso la vida, es pasajero, surge una libertad inmensa. El miedo pierde poder porque ya no lo ves como un muro infranqueable, sino como una nube que eventualmente se disipa. Adoptar estas prácticas no significa convertirte en un monje Shaolin, sino en un guerrero de tu propia vida. Un guerrero que entiende que la mente puede ser tanto la cárcel como la llave, y que el miedo, cuando se observa con claridad, se transforma en el combustible de la evolución personal. Hemos caminado juntos por los pasillos invisibles del templo Shaolin, explorando no solo su disciplina externa, sino la esencia de su sabiduría interna, la mente como eje de todo. Lo que revelan los maestros no es un secreto destinado a unos pocos iniciados, sino un legado universal. Cuando dominas tu mente, el miedo se disuelve y se abre un horizonte de posibilidades infinitas. El miedo no desaparece mágicamente porque forma parte de la condición humana, pero sí puede ser transformado. Los Shaolin nos mostraron que el miedo es como el fuego. Si no lo controlas, te consume, pero si lo dominas, ilumina tu camino y te da calor. Esta metáfora encierra la enseñanza central. No se trata de huir del miedo, sino de integrarlo, observarlo y usarlo como fuente de energía vital. A través de la respiración consciente, el cuerpo disciplinado y la meditación profunda, los monjes cultivaron la serenidad que les permitía enfrentar cualquier adversidad sin titubear. Esta serenidad no significa ausencia de emociones, sino la capacidad de caminar entre ellas sin perder el centro. Y eso es precisamente lo que podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Un entrenamiento constante para que la mente deje de ser un enemigo y se convierta en un aliado. Piensa en tu día a día. ¿Cuántas veces el miedo te ha impedido dar un paso importante? Tal vez decir lo que piensas, iniciar un proyecto, arriesgarte al amor, cambiar de rumbo. Ese miedo, invisible y persistente, crea cárceles silenciosas. Los Shaolin nos invitan a romper esas cadenas recordándonos que no estamos indefensos. Tenemos la herramienta más poderosa dentro de nosotros. Al final, la lección más profunda es que superar el miedo no es solo una victoria personal, sino un acto espiritual. Porque cuando dejas de vivir limitado por el temor, comienzas a vivir desde la esencia, libre, pleno, consciente. Esa libertad interior
Es lo que te permite crear, amar y manifestar tu destino sin ser esclavo de tus sombras. Imagina un mundo donde cada persona pudiera aplicar este conocimiento. Sociedades enteras más valientes, más compasivas, menos controladas por la ansiedad colectiva. Esa es la visión que late en el corazón del legado Shaolin. Un camino no de guerra, sino de paz interior. Y ahora, la pregunta queda abierta para ti. ¿Seguirás permitiendo que el miedo guíe tus pasos? ¿O decidirás tomar el timón de tu mente para navegar hacia la vida que mereces? El secreto está frente a ti. Respira, observa, disciplina, transforma. Si este mensaje ha resonado contigo, recuerda que el viaje hacia la mente invencible no termina aquí. Suscríbete al canal, comparte este vídeo con quienes lo necesiten y déjanos un like como símbolo de tu compromiso con este camino. Porque juntos podemos expandir esta sabiduría y sembrar más conciencia en el mundo.